Bueno, pues buenos días a todos, familias. Bienvenidos el día de hoy una vez más a estos talleres de los sábados de parte de Pinar del Bosque y Ricardo Ballesteros. Pues les damos la bienvenida. Y el día de hoy nos acompaña una terapeuta que es parte del staff, parte de la clínica. Ella es Olga Ruiz Lavallade y bueno, pues nos va a dar el día de hoy un tema que creo yo bastante interesante, que seguramente a muchos nos va a caer el 20, es con el nombre lo que aceptas te transforma. Y bueno, les platico un poquito de ella. Ella es psicoterapeuta gestal, tiene la especialidad en sensibilización gestal, consejera en adicciones certificada y tiene 15 años de experiencia trabajando en el área de las adicciones y es miembro fundador de la Sociedad Morelense de Salud Mental y es psicólogo en formación. Entonces, bueno, pues bienvenida Olga, adelante, son todos tuyos. Gracias, Marta. Gracias, Ricardo. Pues bueno, familia, un gusto para mí estar con ustedes. Ahora me toca participar en la ponencia de este taller que, pues bueno, de todo corazón deseo que sea una herramienta más para ustedes, ¿no? Me gustaría que este taller fuera un poco más interactivo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio también, ¿no? Para que podamos, no solamente tener como la parte, digamos, teórica, ¿no? O en cuanto a conocer y saber un poco más sobre estos temas que a todos pues nos mueven y nos interesan, y que también podamos tener un poquito más de vivencia, ¿no? De experiencia en esta situación. Me gustó mucho, me gustaría platicarles primero como introducción por qué escogí este título, ¿no? El título de Lo que aceptas te transforma me llamó mucho la atención porque uno de los principales síntomas o el primero de los síntomas en ya sea el padecimiento de trastorno por dependencia a sustancias o del padecimiento conductual de la codependencia es la negación, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, cuando nosotros estamos en negación, obviamente impedimos que haya un proceso de darse cuenta, impedimos que haya un proceso de autoobservación, y por lo tanto, pues si yo no veo que haya un problema, pues entonces tampoco puedo cambiar. Seguramente ustedes, familias, han tenido ya la experiencia con sus familiares, de que ustedes son los que notaban que ellos ya tenían un problema serio con su consumo, ¿no? Que ellos ya estaban teniendo pues situaciones de riesgo, que ya pues estaban teniendo a lo mejor situaciones de agresión, problemas económicos. Sin embargo, cuando ustedes lo compartían con ellos, la respuesta de ellos era: no es para tanto, no exageres, pues nada más se me pasó el día de este fin de semana, pero no siempre es así. Ya sabes que si yo quiero, yo lo dejo, yo lo puedo controlar. Y yo creo que todas estas frases que en algún momento hemos escuchado, ¿no? Entonces, el hecho de aceptar creo que es de vital importancia en el proceso de recuperación, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que la familia tiene un papel de vital importancia para que un familiar tome la decisión de iniciar un tratamiento, tome la decisión de entrar a rehabilitación. Nosotros sabemos que gracias a veces hasta la presión, ¿no? Que nosotros ejercemos, nuestro familiar acepta el entrar a un tratamiento, ¿no? De ahí que nosotros podemos darnos cuenta, en base a esta experiencia, que podemos tener una influencia o influir en el proceso, ¿no? Y esta influencia puede ser una influencia de manera positiva, como cuando de alguna manera pues empezamos a presionar, a hacer evidentes las situaciones para que nuestro familiar pues acepte un internamiento, ¿no? Pero también podemos influir de manera negativa, ¿no?
creo que es muy importante que nosotros podamos distinguir cuáles son las conductas que nos ayudan a influir de manera positiva y, por supuesto, también aceptar las conductas que nos ayudan a influir de manera negativa, pues para poder justamente tener este proceso de transformación, este proceso de cambio. Voy a compartir pantalla, denme un segundito. Ok, ¿sí se ve la pantalla? ¿Sí? Ok. Sí, sí se ve. Ok, Sí pues bueno, sabemos que cuando uno de nuestros familiares presenta un trastorno por dependencia emocional, por dependencia a sustancias, perdón, pues bueno, esto incide de manera, pues contundente, ¿no? En el bienestar emocional de toda la familia. Nuestros estados de ánimo cambian, ¿no? Podemos presentar estados de depresión, de ansiedad, podemos presentar sentimientos de indefensión, de vulnerabilidad, ¿no? Podemos presentar también, pues bueno, un aumento significativo en la sensación de malestar. Muchas veces también podemos empezar a presentar incluso enfermedades físicas, ¿no? Como gastritis, colitis, dolores de cabeza y en casos ya más graves hasta parálisis, ¿no? Y pues todo esto influye en una pérdida de la calidad de vida de nuestras familias. Todas estas sensaciones desagradables, ¿no? Todo esto que vamos sintiendo, que nos va pasando, pues evidentemente no nos gusta sentirlo. Es algo que tratamos de evitar y la manera en que podemos hacerlo es mediante un mecanismo de defensa que conocemos como negación. La negación entonces nos va a servir para que nosotros podamos evitar sentir ansiedad, por ejemplo, para que podamos dejar de sentirnos culpables en momentos, en general, para afrontar una realidad que es desagradable para nosotros. Entonces, nos rehusamos a reconocer una situación dolorosa o amenazante, ¿no? Creo que evidentemente a todos nos amenaza el hecho de saber o de empezar a vislumbrar que tenemos un familiar que está teniendo un problema con el alcohol. Y bueno, a nivel cultural, todos sabemos que cuando uno de nuestros familiares ya está consumiendo drogas ilegales, pues esto es aún más preocupante, ¿no? Hablando cultural y socialmente. Entonces, automáticamente, sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Pues este mecanismo de defensa que llamamos negación se empieza a activar. Y, por ejemplo, hay muchas familias que de repente en terapia nos llegan a decir, ¿no? Es que de verdad, Olga, no sé cómo sucedió, no sé en qué momento pasó, cómo no me pude dar cuenta, e incluso viene un sentimiento de culpa porque no se dieron cuenta, ¿no? Que pasaron 1 año, 2 años, 3 años y no se dieron cuenta, ¿no? Entonces, de verdad es como increíble decir, ¿dónde estaba yo? ¿No? Y la realidad es que sí, que nuestra mente se defiende, ¿no? De estas realidades dolorosas a través de este mecanismo que es la negación, ¿no? Rechazamos el hecho que nos produce incomodidad o dolor, negándolo,
aunque a veces sea obvio para los demás, seguramente a ustedes en alguna etapa de este proceso les sucedió, ¿no? Que algún familiar cercano, algún amigo cercano les comentaba, ¿no? Oye, tu hijo, tu esposo, tu hermano, ¿no? Anda en malos pasos, están diciendo que esto sucede y tú no lo ves, ¿no? Dices, no, no es cierto, eso no es cierto. Incluso a veces hasta llegas a confrontar al familiar y pues bueno, evidentemente él te dice, no, no es cierto, no, eso no es verdad. Y tú te quedas absolutamente tranquila diciendo, no, no es cierto, ¿no? Pues este es justamente el mecanismo de negación, ¿no? No es algo negativo, es algo que todos los seres humanos presentamos ante una situación amenazante, ante una situación dolorosa. Lo que sí es muy positivo es conocerlo y reconocerlo, ya que a través de esto vamos a poder tener la posibilidad entonces de actuar de maneras diferentes, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a aceptar, pues empiezo a tener este proceso, ¿no? Este proceso en donde me abro a la posibilidad, aunque me cueste o me esté costando trabajo o dolor reconocerlo, ¿no? Yo empiezo a darme cuenta de cosas que no quería enfrentar y empiezo a admitir situaciones que quizá pues me duelen, ¿no? Me duelen, me frustran, que posiblemente estén muy lejos de lo que yo había pensado o lo que yo había soñado para mí, para mi familia, ¿no? Encontrarme con estas realidades es muy difícil, pero este proceso también nos sucede no solo en el proceso adictivo de nuestro familiar, también nos sucede con nosotros mismos, ¿no? Esto quiere decir que nosotros tenemos o tendemos a crear una imagen real una imagen ideal de nosotros, ¿no? De quién soy yo, de cómo soy, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ha tocado en algún taller, ¿no? En algún taller que he dado, que les digo a los familiares, pues es que a veces nosotros somos egoístas, ¿no? Y alguien levanta la mano. No, oiga, yo no soy egoísta. Yo siempre doy todo por mi familia, yo siempre doy a los demás, ¿cómo se te ocurre decir que soy egoísta, ¿no? Y esto sucede, ¿no? Ahí está actuando el mecanismo de la negación, porque en realidad todos en algún momento llegamos a ser egoístas, ¿no? Todos los seres humanos. Pero ante este mecanismo de la negación, yo le estoy diciendo a esta persona algo que no checa con su realidad, con su imagen ideal de sí mismo, y entonces se activa esta defensa y dice, no, esto no es así, que es lo mismo que nos pasa con nuestro familiar, ¿no? No, él no es capaz de hacer eso. No, él no está, no me miente, ¿no? Él no me manipula. No, yo sí le creo lo que está diciendo, ¿no? Porque justamente el aceptarlo rompería con esta imagen ideal de nuestra familia o esta imagen ideal de nuestro familiar, ¿no? Y esto, repito, pues para todos romper con imágenes ideales que tenemos, pues es doloroso, ¿no? Es algo que incluso nos genera a veces angustia, ansiedad, depresión, malestar, y entonces preferimos decir, no, no, no está pasando, ¿no? Entonces, algo que necesito hacer es dejar atrás esta imagen que me he formado, que me he creado yo mismo, ya sea de mi familiar, de mi familia o incluso de mí mismo, ¿no? O sea, necesito tener la fuerza de afrontar que a lo mejor voy a tener que romper con estas imágenes, con estas incluso sueños que yo he podido llegar a tener, ¿no?
Entonces, aceptar, ¿no? Vamos a pasar a lo que es un proceso de aceptación. Aceptar, ay, perdón, le piqué aquí algo mal a la computadora y me salí por un momentito. Vamos a pasar a lo que es el proceso de aceptación, ¿no? Entonces, aceptar es reconocer lo que es con buena disposición. Porque muchas veces empezamos a reconocer lo que está sucediendo, pero no lo hacemos con una buena disposición. Lo hacemos desde la frustración, lo hacemos desde el enojo, lo hacemos desde el resentimiento, ¿no? Y esto también, pues es algo que nos impide seguir avanzando en este proceso de transformación. Cuando yo logro aceptar con buena disposición lo que está pasando, incluso logro también aceptar, ¿no?, el dolor que esto implica, entonces empiezo este proceso de transformación. Y repito, este proceso lo vamos a ver como en paralelo, uno con nosotros mismos, o sea, conmigo misma, conmigo mismo, y el otro proceso paralelo va a ser con mi familiar que está padeciendo el trastorno por dependencia a alguna sustancia, ¿no? Entonces, aceptar la realidad tal cual es, sobre todo cuando lo que sucede no es de nuestro agrado. Yo creo que para todos es muy fácil aceptar cuando las cosas nos gustan o nos van bien, ¿no? Ahí no tenemos que hacer ningún esfuerzo, no tenemos que hacer ningún proceso, ¿no? Es fácil, esto se da, ¿no? Por ejemplo, nos pasa mucho con, si tenemos varios hijos, ¿no? Nos es más fácil aceptar al hijo con el que tenemos más, más cosas en común, más ideas en común, ¿no? Es como ahí fluimos, que aceptar al hijo que tiene ideas diferentes a nosotros o que le tiene gustos diferentes a nosotros, ¿no? Ahí tendemos a tener fricciones, a veces tendemos a querer, por ejemplo, imponer nuestras ideas, ¿no? Entonces, aceptar tiene que ver con ver lo que es, aunque esto que sea esta realidad, estos hechos, pues no me agraden, ¿no? O no, o a veces no cumplan con mis expectativas, ¿no? O a veces también las consideremos injustos, ¿no? Por eso es tan difícil este proceso de aceptación, ¿no? Porque vamos a ir trabajando con cosas que a veces no me gustan, que a veces me duelen, que no van con mis expectativas o que incluso muchas veces las consideramos injustas, ¿no? A veces confundimos el aceptar con querer cambiar, ¿no? Esto es muy común en los procesos de rehabilitación con nuestros familiares. Nosotros, tanto, yo lo comentaba ahorita al inicio del taller un poco de broma, ¿no? Que los chicos, sus familiares cuando están acá dentro en el internamiento dicen, no, pues es que ya llevo tantos días en mi internamiento y mi familia no cambia, ¿no? O al revés, ¿no? Nosotros, no, pues yo lo escucho en la videollamada y yo lo veo igual y no cambia y es que no me dice lo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces, a veces confundimos este proceso de aceptación con que los demás sean como yo quiero, ¿no? Entonces, por eso en una de las conductas que tenemos es aferrarnos a querer cambiar a los demás, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí afuera tomando un taller de apoyo para las familias, para que me digan cómo puedo cambiar a mi familiar. Y pues evidentemente eso no es aceptar. Aceptar es muy complicado. Imagínate el que yo te diga que en este proceso de transformación tú tienes o tú necesitas, ¿no? Para que este proceso fluya, necesitas aceptar que a veces tu familiar tiene dificultades para rehabilitarse, ¿no?
A veces necesitas aceptar que tu familiar no solamente tiene un trastorno por dependencia a sustancias, sino que además tiene un trastorno de personalidad, ¿no? O tiene dificultades cognitivas. Y que entonces su proceso de rehabilitación, pues a lo mejor tiene que prolongarse, ¿no? Porque ya no es nada más el consumo de sustancias y la dependencia a sustancias, sino que además tiene otra problemática, a lo mejor una depresión severa, a lo mejor un trastorno de ansiedad generalizada, que ya tiene un trastorno bipolar, ¿no? Entonces, esto se complica más porque tú dices, a ver, espérame, ¿qué me están diciendo en esa clínica? Yo llevé a mi familiar para que dejara de consumir y ahora resulta que le salen un montón de cosas y que yo tengo que hacer un montón de cosas y que él tiene que hacer un montón de cosas. No, esto ya no me gustó, ¿no? Esa clínica ya no sirve. Esa terapeuta ya no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque mi expectativa era otra, ¿no? Entonces, es bien importante entender que aceptar no es pretender que las cosas sean como yo deseo, o que incluso yo misma sea como yo deseo, ¿no? La aceptación radica, entonces, o más bien la aceptación no radica en aprobación. Yo no necesito aprobar que mi familiar consuma alcohol y drogas y tenga conductas agresivas, porque eso tampoco es aceptación, ¿no? Aceptación tampoco es decir, bueno, pues es que tengo como 25 kilos de más y pues tengo la hipertensión, pero pues yo tengo que aceptar mi cuerpo como es, entonces pues así me quedo, ¿no? O sea, eso tampoco es aceptación, ¿no? Tampoco es pasividad ni resignación, ¿no? Muchas veces nos cansamos de estar como en este proceso que es a veces largo, que es a veces complicado, y entonces decidimos asumir un papel muy pasivo, ¿no? Y entonces, pues que pase lo que tenga que pasar, yo ya no me quiero involucrar, yo ya no quiero saber nada, es más, pues ya ni lo quiero, ya no le quiero ni siquiera insistir en que vaya a terapia, ya ni siquiera le quiero insistir que vaya a grupo, yo ya tampoco quiero insistir en ir a grupo yo o en ir a terapia yo, mejor pues así las cosas como están, no están tan mal, ¿no? Es más, desde que salió de la clínica, pues ya no se droga todos los días, ¿no? Ya nada más es cada 8 días. Y entonces caemos como en esta pasividad, en esta apatía, ¿no? Aceptar es dejar de luchar en contra de la realidad, ¿no? Y aceptar tiene que ver con elegir, con una elección. Pero aquí hay una pregunta importante y si alguien quiere abrir su micrófono para contestarla, es ¿realmente yo puedo elegir por los demás? Yo, Olga, puedo participar. Sí, así adelante, Pati. Mira, yo creo que es una pregunta que a mí sí me confunde porque sé que no puedo cambiar a los demás, ¿sí? Sé que no puedo cambiar y que mi hijo no puede ser como yo quiero que sea, ¿sí? Pero en el fondo también, no sé qué tanto sea de negación o de esperanza, en el fondo también digo, bueno, no lo puedo cambiar, pero sí lo puedo apoyar en la cuestión, por ejemplo, de que esté en una clínica, en decirle, bueno, puedes tener otra mejor calidad de vida, ¿sí? Estoy aceptando que tiene una enfermedad muy, muy difícil y que yo tengo otra también emocional
Y entonces a veces a mí me cuesta trabajo aceptar hasta dónde estoy entrando en su derecho, en su libertad. Pero en una ocasión uno de los coordinadores de ahí del staff dijo, no te puedo permitir que te drogues si yo me dedico a apoyar, a que no lo hagas, ¿no? Entonces esa parte, a mí a veces digo, bueno, ¿hasta dónde estoy apoyando o hasta dónde me estoy metiendo en su derecho? Eso es lo que a veces no sé, pues me confunde. Ujú. Y justamente ahí es donde está como esta delgada línea, ¿no? Que tan complicado nos hace, pues hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos, ¿no? En realidad, la elección, o bueno, yo no puedo elegir por ti, ¿no? Yo no puedo respirar por ti, yo no puedo comer por ti. Y dentro de esas cosas que no puedo hacer por ti, es elegir. Cada quien elegimos por nosotros mismos. Sin embargo, sí hay conductas que yo puedo cambiar, que yo puedo transformar para apoyar tu proceso de rehabilitación, ¿no? Tú ahorita decías, ¿hasta dónde me estoy como metiendo de más? O estoy siendo a lo mejor intrusiva, ¿no? Inclusive, o hasta dónde estoy apoyando. Cuando yo apoyo, hago justamente esto que mencionaste al principio, Pati, ¿no? Yo apoyo llevándote a una clínica de rehabilitación, yo apoyo, a lo mejor pagando tu consulta terapéutica y apoyo pagando tu consulta psiquiátrica y tus medicamentos, en lo que tú pues agarras camino, ¿no? Pero si yo, además de esto, pago tu comida, te hago de comer, te plancho, te lavo, te cocino, te permito que estés todo el día acostado, no hagas nada, estés viendo Netflix, y que además me grites porque la comida no te gustó, ¿estoy apoyando? No. ¿No? Uh-huh. O si yo te apoyo, ¿no? Con todo esto que dije al principio, pero estoy encima de ti todo el tiempo, estoy criticándote, estoy juzgándote, estoy recordándote tu pasado todo el tiempo. Entonces, ¿estoy apoyando o estoy siendo intromisiva, ¿no? O estoy metiéndome de más, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí es muy importante esto que comentas, Pati, porque necesitamos también distinguir lo que es ser un rescatador y rescatar, que es muy diferente a ser un familiar que apoya. Yo puedo apoyar con todo mi amor y con todo mi corazón, pero te puedo decir firmemente que yo no voy a permitir que me hables con groserías, que me insultes, que me faltes al respeto, ¿no? Es tu elección, muchas cosas, pero eso yo no lo voy a permitir, porque eso ya tiene que ver con algo que a mí me estás lastimando. Entonces, los límites muchas veces creemos que son para el otro, ¿no? Pero en realidad los límites son para mí misma, para mí mismo, para mi tranquilidad, para mi seguridad. Porque el otro tiene el poder de elegir si se pone límites o no, y mucho más después de un tratamiento de rehabilitación, ¿no? En donde Claro. ya hay, en teoría, la mínima suficiente conciencia necesaria, ¿no? Y si no es así, cuando el paciente egresa, nosotros se los decimos, ¿no? Con mucha claridad, su familiar no está listo para salir, todavía no tiene conciencia, ¿no? Claro. Ok. Gracias, Pati. Entonces, bueno, si es tan difícil, si es tan doloroso, si es tan complicado, ¿no? ¿Para qué aceptar la realidad? Bueno, muchas veces creemos que rechazar y negar la realidad no existe, ¿no? ¿Han oído la frase de si no lo veo, no pasó? Pues obviamente esto no es real, ¿verdad? El hecho de que yo no lo vea no quiere decir que no pasó.
Hay un filósofo, ¿no? que dice, si un árbol en un bosque en donde no hay nadie se cae y nadie lo ve, ¿ese árbol se cayó o no se cayó? Pues el árbol se cayó, aunque nadie lo haya visto, ¿no? Entonces, realmente rechazar y negar la realidad no va a cambiar la realidad. Entonces, por ejemplo, si yo me convenzo a mí misma de que yo lo estoy haciendo todo bien, de que yo no tengo nada que cambiar, de que todo está en mi familiar y que yo no tengo conductas facilitadoras, porque ¿cómo crees si yo soy un dechado de virtudes y el que es el que no entiende es el otro? ¿Realmente podré transformarme, podré crecer, podré cambiar? Pues evidentemente no, ¿no? Porque solamente estoy rechazando una realidad, que es que yo también aporto conductas que pueden facilitar o que pueden obstruir el proceso de la rehabilitación, ¿no? Cambiar la realidad requiere aceptar los hechos reales, ¿no? ¿Qué quiere decir aceptar los hechos reales? Las cosas como son. Muchas veces, incluso en terapia familiar, nos encontramos con principalmente mamás, ¿no? Que justifican las acciones, justifican la adicción. ¿Cuántas veces incluso en casa, por ejemplo, antes de entrar a rehabilitación, ¿no? Con tal de que mi esposo no perdiera el trabajo o que mi hijo no perdiera el examen, yo lo justifiqué. ¿Cuántas veces yo, con el fin de que no me doliera lo que estaba pasando o de no tener más conflictos familiares y más tensión familiar, yo justifiqué a mi hijo ante su papá, ¿no? O justifiqué a mi esposo ante mis hijos, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, los hermanos no me dicen, oye, mamá, papá, es que fíjate lo que está pasando? Y nosotros, pues no lo queremos aceptar y hasta se enojan con nosotros, ¿no? Entonces, cambiar la realidad tiene que ver con aceptar los hechos como son, aunque no nos gusten y aunque nos duelan. El dolor es una parte de la realidad y el dolor solo crea sufrimiento cuando me niego a aceptar el dolor. Es como una paradoja, ¿no? Si a ti te duele algo, no te va a doler toda la vida, no te va a doler eternamente. El dolor, los seres humanos no podemos quedarnos en el dolor por siempre. Lo que sí podemos es quedarnos en el sufrimiento por siempre. Y eso es lo que hacemos generalmente, ¿no? Nos quedamos sufriendo por una realidad que no queremos aceptar. Cuando yo acepto esta realidad y me duele esta realidad, entonces puedo empezar este proceso de transformación. Y este dolor va a pasar. A lo mejor va a ser un dolor muy intenso, pero va a pasar. Y además este dolor va a tener un sentido. Y el sentido justamente va a ser el sentido del cambio, el sentido de la transformación. Y rechazar la realidad solamente me va a crear sufrimiento. La aceptación también tiene que ver con un hecho de voluntad, ¿no? Yo necesito tener la disposición, la apertura, la voluntad de querer ver las cosas tal como son. ¿Cómo le puedo hacer para ver las cosas tal como son? Me gustaría que aquí pudiéramos hacer como una lluvia de ideas entre todos, ¿no? Si van abriendo sus micrófonos y diciendo una idea que me pueda ayudar a poder ver las cosas tal como son. Y cuando me refiero a las cosas, me refiero incluso a mí mismo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para verme a mí misma tal como soy?
para no verme con negación, para no autoengañarme. Y también me refiero, ¿no?, en cómo puedo ver la situación de mi familia tal como es, ¿no? Un ejemplo, yo tengo problemas con mi esposo, no nos estamos entendiendo, no nos estamos llevando bien, pero esto lo hago a un lado y lo que estoy viendo es que nuestro hijo está teniendo problemas con consumo de alcohol y drogas, ¿no? Y entonces me vuelco en esa situación, pero no veo las cosas tal como son. No veo que algo que le está afectando a mi hijo es que continuamente su papá y yo nos estamos peleando, que continuamente su papá está hablándole mal de mí, que continuamente yo estoy hablándole mal de su papá. Esta parte no la veo, solo veo y me preocupo y me angustio y quiero resolver que mi hijo está consumiendo alcohol y drogas. ¿Sí me explico, no? ¿Cómo le puedo hacer para ver las cosas tal como son? ¿Quién quiere participar? ¿Quién es el valiente o la valiente? Yo quiero participar. Adelante, Maripaz. Sí, gracias. Pues justamente es haciendo consciente esa realidad que en esos momentos me aflige, reconociendo que algún sentimiento o emoción no me permite sentirme bien o estar feliz o tener bienestar, primero en mi persona y después analizar el por qué en mi entorno inmediato, llámese hijos o familia, las cosas no están fluyendo como en armonía, para no decir otra palabra. Entender cuál es tratar de entender porque justamente las emociones y las sensaciones y los sentimientos nos ciegan. Ser objetivo, dejar a un lado el corazón, separar la mente del corazón y sin que perda, como voy a hablar como mamá, sin perder esa sensibilidad que me caracteriza, actuar con madurez y con inteligencia para encontrar el detonante de la falta de armonía entre mis seres queridos y yo. Y cuando yo encuentre cuáles son las emociones que detonan conflicto en mi familia, pues a lo mejor estoy encontrando la punta del hilo, ¿no? Pero eso es un trabajo complejo que se realiza desde la mente antes que el corazón, para que yo pueda ver objetivamente cuál es mi actitud. Primero que nada, tengo que anteponer mi actitud, porque no puedo juzgar a los demás sin saber qué es lo que yo misma estoy propiciando como adulto, como madre, como el centro de una familia en los miembros de mi familia, ¿no? Y cuando yo encuentre cuál es mi actitud, mi emoción o mi sentimiento que está generando una mala relación o una falta de atención o una falta de comunicación asertiva entre mi familia, pues ya es ganancia, creo yo así, ¿no? Y de ahí poder ver las cosas con mayor realidad y en mi caso, pues cuando ya no podemos con nuestra experiencia, con nuestra paternidad, con nuestras decisiones resolver las cuestiones, pues tenemos que acudir a ayuda especializada, como lo hice yo en este caso con la Clínica Pinar del Bosque. Gracias, Maripaz. Efectivamente, ¿no? Primero, una cosa que puedo hacer es revisar mis sentimientos, ¿no? Revisar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando a nivel emocional. Y por otro lado, pues hacer como dices, ¿no? Aún también a un ladito el corazón para que me pueda permitir observar, hacer introspección de mí misma con objetividad, con claridad y revisar qué es lo que me está pasando, qué es lo que yo estoy, las conductas que yo estoy teniendo, las actitudes que yo estoy teniendo, a lo mejor las situaciones que no son favorables en mi familia, ¿no? Como puede ser tema una que están hablando es una comunicación poco efectiva, ¿no? O un modelo de crianza poco efectivo, ¿no?
o problemáticas, otras problemáticas que hay dentro de la familia, ¿no? ¿Alguna otra idea, otra lluvia de ideas que qué puedo hacer para poder ver las cosas tal como son? Ya sea conmigo mismo, conmigo misma o con la situación de mi familiar o la situación de la familia en general. Otro valiente o otra valiente. A ver, Joaida. Adelante. Me parece muy, muy certero, de verdad, el comentario que hizo Maripaz, porque realmente hay que ser muy objetivos con esto para aceptar. Si nada más estoy en la ilusión de que va a cambiar y que nada más es hoy, y negando precisamente, pues es bien difícil. Entonces sí es bien importante saber qué estoy sintiendo. O sea, primero que nada, qué siento con eso que está pasando, qué estoy haciendo con eso. O sea, primero siento, pienso y actúo a final de cuentas. O sea, qué siento, qué pienso y qué voy a hacer ante esa situación. O sea, hay situaciones que se nos salen de las manos y entonces, ¿qué actitud voy a tomar ante esa situación que se sale de mis manos? Sí, así es, ¿no? Esto que mencionas de dejar, permitirme sentir, de ver con objetividad, que también ya lo mencionó Maripaz, y además esto que retomo de lo que dices es no sentarme a esperar que las cosas se solucionen, ¿no? De manera mágica, ¿no? O sea, esto va a pasar, ¿no? Muchas veces también a mí me ha tocado en terapia familiar, ¿no? Que la familia, ¿no? Los papás, la esposa me dicen, es que mire, psicóloga, esto es nada más una mala racha en nuestra familia. Lo que queremos es darle vuelta a la página y que esto quede en el pasado y hacia adelante, ¿no? Y ojalá de verdad las cosas fueran así de fáciles, ¿no? El pensar que las cosas, que solamente le doy vuelta a la página y que las cosas así van a mejorar, pues no es real, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo profundo también nosotros como familia, como individuos, ¿no? Principalmente empezando yo creo por esta parte individual, después la parte familiar y tal vez, ¿no? En esta situación todo esto va a favorecer que mi familiar se mantenga un apego a su tratamiento de rehabilitación y por lo tanto un apego a su abstinencia de consumo. Sí, Magali, adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo pienso que una de las cosas importantes que tenemos que hacer es pues derrotarnos y darnos cuenta que algo no anda bien. Y en segundo, tenemos que buscar y pensar uno qué tanto está dispuesto a participar, qué tanto está dispuesto a hacer para poder hacer un cambio y lograr un cambio en conjunto, ¿no? Como familia. Porque yo pienso que pues es muy fácil, a lo mejor yo puedo decir, aporto, apoyo y llevo a mi familiar a una clínica donde va a recibir una rehabilitación y quiero que mágicamente, con todo lo que le digan, con todo lo que hagan, yo sentarme y esperar a que todo suceda. Pero creo que pues es un trabajo en conjunto, un trabajo en el que todos tenemos que participar y todos tenemos que prestar realmente atención a qué es lo que está pasando y qué estoy dispuesto a hacer para poder, y qué tanto estoy dispuesto a dar para poder realizar este cambio que se necesita, ¿no? Porque, insisto, a lo mejor creemos que por el hecho de llevar a la persona a una rehabilitación o por el hecho de que yo me siente aquí frente a la pantalla 2 horas escuchando, va a suceder la magia. Y yo creo que, pues no,
Yo pienso que tenemos que poner mucho, hay que trabajar mucho en conjunto para que surja un cambio verdadero. Así es, Magali, ¿no? Como dices, el hecho de decir voy a llevar a mi familiar a la clínica y que ahí en la clínica pues le den las herramientas que él necesita, ¿no? Y que salga y vámonos, ¿no? Yo ya cumplí, ¿no? Las cosas tienen que cambiar porque yo ya lo llevé a rehabilitación, ¿no? Pues sí, es verdad, ¿no? Yo me tengo que revisar y comprometer, incluso también a veces sucede, ¿no? Que se les pide que tomen terapia individual y mientras están en sus familias en el tratamiento internado, toman las terapias, ¿no? Pero una vez que egresa, dejan sus terapias, ¿no? Pareciera que fue como, bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento y ya. Mágicamente, después de esto, las cosas van a cambiar, ¿no? Todas las situaciones que había en la familia van a transformarse a raíz de que él deje de consumir. Y hay veces que nos damos cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Una vez que deja de consumir, nos empezamos a dar cuenta de todos los demás problemas que existen, ¿no? Y a veces por eso entra este proceso inconsciente de sabotear el proceso de mi familiar, ¿no? O de que mi familiar mismo sabotee su proceso de rehabilitación y se produzca una recaída, ¿no? Y entonces regresamos a lo anterior porque es lo que tenemos conocido, lo que ya no nos genera, no es nuestra zona de confort, ¿no? Y por confort no me refiero a que sea algo confortable, me refiero a que es algo conocido, en donde ya no tengo que hacer ninguna transformación, ningún cambio. Las cosas están como están y así ya lo conocemos, ya sabemos, ya cada quien tiene su rol, no es cómodo, no es agradable, a veces es doloroso, a veces nos peleamos, pero ya sabemos qué va a pasar, ¿no? En cambio, si nos atrevemos a hacer este proceso de cambio, pues de repente es, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, a veces entramos en este como abismo en donde estamos con un pie en un lado y un pie en el otro y no sabemos, nos tambaleamos, no sabemos bien para dónde. Y es justo cuando más necesitamos el apoyo, ¿no? El apoyo terapéutico, el apoyo del grupo de autoayuda, el grupo de a veces el psiquiatra, ¿no? Y hablo no solo de mi familiar, también de nosotros, ¿no? Este es un apoyo que necesitamos mutuamente, ¿no? Entonces, pues bueno, esta actitud, ¿no? De las que ustedes ahorita están compartiendo, pues es la que va a preparar el terreno para hacer justamente lo que sea necesario y que sean, obviamente, situaciones, actitudes, conductas efectivas para las situaciones que se nos van a presentar, ¿no? Y es entonces aquí, ¿no? En donde al aceptar, iniciamos este proceso de transformación. Pareciera paradójico, ¿no? Pero en el momento en que yo empiezo a tener este proceso de aceptación, en donde veo los hechos como son, en donde me dejo que me duela, porque en realidad a veces me enojo, me desespero, me frustro, me culpo, me victimizo, controlo, chantajeo, manipulo, pero en el momento en que yo me dejo sentir el dolor, en el momento en que yo me dejo ver la situación tal como es, entonces puedo recuperar mi energía vital. Esa energía que estuvo minada tanto tiempo porque la negación nos requiere de un esfuerzo energético de nosotros mismos, psíquico, físico, emocional, espiritual, muy fuerte, ¿no? Entonces, toda mi energía se va en tratar de negar. En el momento en que yo acepto, que obviamente no es una transformación así de 5 minutos, ¿no? Sino es este proceso de aceptación, empiezo a recuperar mi energía, empiezo a recuperar mi fuerza, empiezo a sentirme más integrada, más integrado, más claro, con mayor claridad, con mayor fuerza, ya no me siento tan confundida, ya tengo mayor capacidad de tener y ver las situaciones con un sano juicio, ¿no? Dirían nuestros pacientes,
quiere decir que puedo ver las cosas con mayor objetividad, ¿no? Con mayor realidad, con una mente abierta, analítica, creativa. Y entonces es cuando voy a dar un paso importante en el proceso de recuperación. Porque es verdad, ¿no? Que nosotros como familia, pues cumplimos con un rol, ¿no? Dentro del proceso de rehabilitación. Y este rol a veces, como les decía al principio, pues podemos tener conductas que faciliten o que detengan el proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces necesitamos abordar los cambios desde nuestro interior. Necesitamos revisar cuáles son las situaciones que necesito cambiar en mí, transformar en mí, transformar en el entorno familiar, ir averiguando, ¿no? Ir observándonos, ir incluso platicando con la familia de, bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestra familia? ¿Qué es lo que nos hace que tengamos esta comunicación que no es efectiva? ¿Qué es lo que nos hace que, a ver, esposo, tú dices que vamos a hacer una cosa, yo digo que vamos a hacer otra y al final cada quien hace lo que quiere y los hijos se quedan ahí, pues y obviamente yéndose con el que más le convenga, ¿no? Entonces, podemos partir, ¿no? Con este proceso de aceptación que el consumo de sustancias también se puede derivar de las dificultades que existen en casa, ¿no? Por ejemplo, dificultades ligadas a la búsqueda de autonomía e independencia de nuestro familiar, ¿no? A veces somos pues muy controladores, ¿no? Queremos, como decía Maripaz al principio, ¿no? Tendemos a ser a veces hasta intromisivos, ¿no? No conocemos los límites, rebasamos los límites, queremos decidir por el otro. Entonces, obviamente nuestro familiar, al no encontrar una manera distinta, al no tener herramientas de poder tener autonomía e independencia, pues, ¿cómo es la manera que encuentra esta autonomía y esta independencia? Esta manera obviamente equivocada, ¿no? Pero pues la encuentra a través del consumo, ¿no? Porque a través del consumo a lo mejor tiene el valor, ¿no? Entre comillas, de poder enfrentarnos y decir, pues yo me voy a salir, pues yo me voy a ir y voy a hacer lo que quiera, o voy a llegar a la hora que quiera, ¿no? Y de esta manera nos reta en este sobrecontrol, en este involucramiento que tenemos, ¿no? Entonces, aquí es, si yo acepto que yo soy una persona controladora, entonces puedo cambiar este control por límites asertivos, ¿no? Que son cosas muy diferentes. Una cosa es querer controlar y otra cosa es poner límites asertivos para que podamos funcionar de manera más eficiente como familia. Es también muy común que podamos ya en este proceso de aceptación darnos cuenta, ¿no? Que nuestro estilo de cohesión en la familia, ¿no? Y cuando hablo de cohesión me refiero a la cohesión que hay emocional entre nosotros, ¿no? La manera en que nosotros nos vinculamos. Hay familias que se vinculan de una manera muy, muy cohesionada, que les llamamos las familias muégano, ¿no? Así todas apretaditas, apachurraditas y no te das cuenta en dónde empieza una galletita del muégano y dónde acaba la otra, ¿no? No hay límites. O hay familias que son totalmente separadas, ¿no? Y por separadas no me refiero a que cada quien viva en otro lado, sino estamos todos juntos en casa, pero cada quien, ¿no? Hemos hablado ya varias veces de esto, ¿no? Ya en varios talleres se ha mencionado, ¿no? Cada quien está en sus actividades. No hay un involucramiento emocional, ¿no? Y obviamente, pues estas cuestiones no permiten que haya un apego sano en la familia. Y al no haber un apego sano en la familia, pues ¿dónde busco estos apegos? Pues fuera de la familia, ¿no? Y generalmente, pues es cuando nuestros familiares, ¿no? Pues vuelven, al no encontrar como
apego emocional, esta comunicación en la familia, sensación de seguridad en la familia, pues lo que hacen es salir a buscarlo a donde fácilmente lo encuentran, aunque sabemos que no es real, no es un vínculo real, pero pues ahí fácilmente encuentran esta sensación de apego, de pertenencia, de aceptación, de seguridad, y los perdemos, ¿no? Esto pasa mucho con los adolescentes, pero también recordemos que si mi familiar empezó a consumir en la adolescencia, pues también se presenta una inmadurez emocional y por lo tanto actúa como si fuera adolescente, aunque ya no lo fuera, aunque ya no lo sea, ¿no? Okay, vamos a hacer una pequeña actividad. Para esto les voy a pedir que tengan ahí una hojita y un lápiz a la mano. Y vamos a hacer un poco de introspección. Y vamos a contestar unas preguntas muy sencillas, pero con mucho fondo, ¿no? ¿Hay algo en ti que estés tratando de negar? Y te pido que te des unos momentitos para revisar si hay algo en ti misma o en ti mismo que estés tratando de negar. O que estés negando. Si no tienen por ahí un papelito y un lápiz a la mano, pues pueden hacerlo también mentalmente. Si tienen ahí un papelito, lápiz, pluma a la mano, dense la oportunidad de escribirlo. Siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si empezaras a aceptarte? Y aceptar estos aspectos de ti que estás tratando de negar. ¿Qué te imaginas que sucedería si empezaras a aceptarte a ti misma y aceptar aspectos de estos aspectos de ti que estás tratando de negar? ¿De qué manera te beneficiaría tener aceptación radical de ti en tu vida? Y la última pregunta. ¿Realmente son efectivos tus intentos por negar o controlar estos aspectos de ti?
Ok, ¿alguien quisiera compartir así como brevemente de qué se dio cuenta al contestar estas preguntas? Que yo creo que es bien difícil verse a sí mismo. Me cuesta trabajo a mí pensar que, pues sí, aceptar cosas en mí y darme cuenta si realmente tengo algo, algo que quiero negar. Es lo que decía al principio la señora Patti, me parece que así se llama, que siempre ando repartiendo, siempre ando viendo lo de los demás, ¿no? Ay, es que este es así, ay, es que tú eres, ay, y así me la llevo en la vida, pero de mí me cuesta trabajo. No logro reconocer, me cuesta trabajo. Ok, bueno, ahí hay una tarea importante de reflexión, Magali, ¿no? Y pues también tal vez para tu espacio de terapia individual. Gracias, Magali. ¿Alguien más que quiera compartir de qué se dio cuenta al contestar estas preguntas? Yo, Olga. Adelante, Esmeralda. Bueno, pues yo, a pesar de mis intentos, a pesar de seguir aquí, creo que no es fácil, pues realizar un cambio al 100%, ¿no? Yo me doy cuenta que pues que sigo siendo codependiente, que sigo siendo controladora, que quiero hacer pues las cosas por los demás, cosas que a veces pues no me corresponden. Pongo mucho primero a los demás y ya después yo. Y también, bueno, según yo pues los ayudo, ¿no? No te digo, sigo ahí de codependiente, pero también, pues por lo mismo también sigo queriendo controlar, ¿no? Que las cosas se hagan a lo mejor a mi manera o como a mí me gusta. Cuando estoy consciente, bueno, esto es a pesar de estar aquí, de estar en el grupo, de seguir con todas estas ayudas que ustedes nos brindan. Sigo haciéndolo, quizá no de la misma manera, porque sí intento cambiarlo, ¿no? Intento ya no estar con las mismas actitudes como al principio cuando yo llegué ahí con ustedes o mi familiar llegó con ustedes ahí a Pinar, todo era claro, todo era muy, pues caótico, ¿no? Ahorita ya con toda la ayuda que he recibido, he podido cambiar un poco, pero un poco, necesito trabajar más en ello. Entonces, pues sí, yo me doy cuenta de que pues sigo siendo controladora, que sigo siendo codependiente, y pues me doy cuenta que tengo que trabajar más en ello para poder cambiar. Gracias, Esmeralda. Sí, gracias a ti. ¿Alguien más, una persona más que quiera comentarnos, compartir de qué se dio cuenta contestando estas preguntas? Yo, Olga, de nuevo. Sí, Pati. Mira, yo me doy cuenta y me he dado cuenta en varias ocasiones que
que no soy indispensable, que sigo pensando en que puedo resolver algunas cosas que están fuera de mí, ¿sí? Esa es una parte que me cuesta mucho trabajo aceptar. Digo, pero yo puedo resolverlo y entonces eso me lleva a una frustración, eso me lleva a seguir negando, ¿sí? No soy una persona que tenga que resolver todas las cosas, no soy una persona que me responsable de todo lo que pase en casa, ¿sí? Entonces, eso me cuesta trabajo porque en muchas ocasiones me siento el pilar y creo que no. Eh, Obviamente no me beneficia, ¿sí? ¿De qué manera me beneficia tener aceptación radical en mi vida? Bueno, esas actitudes mías no me benefician, por lo tanto vienen las colitis y viene todo eso. Y Todas las titis. todo lo titis, sí. Y realmente si yo aceptara todo eso, que no soy una varita mágica, que no soy pilar de casa tampoco para muchas cosas que no están en mis manos, yo creo que tendría una aceptación radical como lo mencionas. Ok, gracias, Pati. Pues bueno, cuando obviamente hay negación, ¿no? Lo que nosotros como familia hacemos es poner en marcha o creemos que ponemos en marcha todos nuestros recursos, ¿no? Para ayudar a nuestro familiar, pero y que además, pues nos topamos con que no siempre las cosas salen como nosotros las esperábamos, ¿no? Hay veces que desde justo estas conductas codependientes o controladoras, o a veces intromisoras, ¿no? Nos topamos con que el problema se atenúa por momentos, ¿no? Las crisis se atenúan, sin embargo, pues no se resuelve, ¿no? O no hay cambios notables, ¿no? O a veces logramos que funcionen los cambios por un periodo de tiempo, pero volvemos, ¿no? A recaer también nosotros mismos en nuestras conductas anteriores, no solamente recae nuestra familiar en el consumo. Y pues lamentablemente también hay otros esfuerzos que pues empeoran el problema, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nos demos cuenta tanto en nosotros mismos como en nuestra familia, ¿no? Y que como familia organicemos nuestros esfuerzos, descartemos estrategias que no son productivas y que podamos potencializar las estrategias que sí nos ayuden, que sí sean productivas, que sí nos den resultado, que aprendamos a vernos y a escucharnos y también escuchar a las personas dentro de nuestra familia, ¿no? Para que pues realmente podamos aceptar, ¿no? El reto del cambio, el cambio real, ¿no? No nada más el cambio en donde pretendo que pues mi familiar deje de consumir y que con esto ya se va a solucionar todo, ¿no? Sino que el cambio sea de raíz, en donde vamos a empezar a cambiar todas aquellas dinámicas que promueven el consumo, que promueven la evasión, que promueven la negación y que entonces podamos transformar todo esto en una familia, ¿no? Más asertiva, una familia más clara, tal vez una familia más unida, o tal vez una familia que tenga que tomar o que necesite tomar decisiones que ha aplazado desde tiempo atrás, ¿no? No necesariamente nos tenemos que unir. Hay veces que nos damos cuenta en esta aceptación que pues que a veces nos tenemos que separar, ¿no? No hablo nada más de divorcio, ¿no? Sino hay veces que nos damos cuenta que tenemos que separarnos de algunos miembros de la familia porque pues nos hacen daño, son dañinos para nosotros, ¿no? Incluso en un momento dado en donde mi mismo familiar
elija no cambiar, ¿no? A pesar de todo el apoyo que yo le dé, apoyo asertivo y amor maduro que yo le dé, pues también hay veces que necesito aceptar que yo me necesito alejar también un poco de él para que no me siga dañando, ¿no? Ya en un caso extremo. Entonces, reitero, ¿no? Nosotros como familia, pues podemos ejercer influencias positivas o negativas a lo largo del proceso de rehabilitación o de recaída, ya sea facilitándolos o bien dificultándolos, ¿no? Obviamente, si nosotros le tememos al cambio, le tenemos miedo a quitarnos la venda de los ojos, pues estas actitudes no nos van a funcionar, ¿no? Las actitudes positivas van a ser o van a tener que ver con hacer nuevos descubrimientos, con ser creativos, ¿no? Utilizar nuestra creatividad para encontrar nuevas estrategias, para encontrar nuevas opciones, ¿no? Hay veces que cuando estamos inmersos en este proceso adictivo, también nosotros perdemos nuestra creatividad, ¿no? Todas las situaciones las queremos resolver siempre de la misma manera, ¿no? Y caemos en un ciclo vicioso en donde, aunque sabemos que no nos funciona, por ejemplo, pelear, ¿no? Lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y ya sabemos que eso no nos funciona, pero lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces tenemos que estar listos y listas para ser creativos y tratar de resolver las cosas de diferente forma, aceptar que esto que estoy haciendo no me está funcionando, entonces, ¿cómo lo puedo hacer diferente, no? Pedir ayuda, leer, seguir tomando los talleres, seguir tomando mi terapia para que yo pueda poder tener toda la ayuda posible y encontrar nuevas estrategias de afrontamiento, ¿no? Olga, familia Marcos quiere participar. Ah, sí, adelante. Ay, es que como no veo a todos, perdón. Adelante, familia Marcos. Ayuda. Adelante, ya tienen su micrófono abierto. No se escuchan. Creo que no habilitaron el audio. Pues lo tienen abierto. Pues si quieren escribir en el chat y yo se lo leo a Olga. Ok, bueno, esperamos a que te escriban, Marta. Sí. Y ahorita me avisas, ¿no? Los conflictos que afectan la relación familiar en muchos casos son negados o encubiertos y difíciles de reconocer abiertamente, ¿no? ¿Qué significa esto? Muchas veces, la mayoría de las veces, tratamos de mantener en secreto las problemáticas que existen dentro de nuestra familia. Alguna vez leí por ahí, ¿no? Que el tamaño de nuestros secretos familiares es el tamaño de la adicción, ¿no? Hay veces que, o una de las cosas que más facilita y más impide el proceso de recuperación son los secretos, porque son estos secretos a voces familiares, ¿no? Que todos sabemos, pero todos fingimos que no sabemos, ¿no? Todos estamos en este proceso de negación, con tal de no afrontar, de no tener, de no hacerle frente a las situaciones que no queremos ver, que no nos gustan, preferimos encubrir, ¿no? Todas estas problemáticas familiares. Por eso también necesitamos mucho apoyo, porque a veces estas problemáticas pues son situaciones complicadas, situaciones delicadas incluso, ¿no? Que se tienen que tratar con un especialista para que puedan manejarse de la mejor manera y que entonces estas situaciones puedan transformarse y puedan
y podamos como familia funcionar de manera diferente, ¿no? Si nosotros queremos o pretendemos que haya una rehabilitación no solamente a corto plazo, sino una rehabilitación a largo plazo, pues también tenemos que estar dispuestos y tener la voluntad de entrarle a estos aspectos, ¿no? De transformación como familia. En muchos casos, ¿no? Las recaídas pues vienen determinados por un ambiente o un clima familiar desfavorable, tenso, producto de los conflictos interpersonales, por insatisfacción familiar, por peleas, discusiones, por estrés, ¿no? Por lo que si nosotros vamos mejorando todos estos aspectos, podemos, por ejemplo, aceptar, ¿no? En este proceso de aceptación, podemos aceptar que tenemos como estas situaciones, ¿no? Y entonces hay la posibilidad de que las transformemos en un proceso a lo mejor terapéutico, en un proceso de cambio, y que esto no sea un motivo de abandono del tratamiento o de recaída, ¿no? Hay veces, ¿no? Que en las terapias familiares, en el primer contacto que tenemos con la familia, ¿no? Preguntamos casi siempre, bueno, ¿hay alguna problemática que ustedes detecten, alguna situación? No, 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 no. No, Olga, pues todo va bien, nada más lo único, pues es que nuestro familiar consume, ¿no? Pero, pues no. Y empezamos a indagar, ¿no? Bueno, en la comunicación, en los vínculos, no, todo está muy bien, ¿no? Y entonces, nuevamente, si no estamos con esta apertura de indagar un poco, de rascarle un poquito a todo esto, pues no vamos a obtener una rehabilitación, ¿no? A largo plazo. Tal vez logremos un tiempo de abstinencia de nuestro familiar, ¿no? Muchas veces esto se logra por situaciones más de ganancias secundarias inmediatas, pero no realmente porque estemos en un proceso de cambio, en un proceso de transformación y de rehabilitación, ¿no? Y pues bueno, me gustaría cerrar, ¿no? Ya me pusieron, te lo pongo. Ah, sí, por favor. Digo, más o menos le respondí un poco, pero su pregunta es, soy la mamá de Marcos y mi pregunta es cómo debo ayudarme, cómo debo de ayudarme ya que es la primera vez que interno a mi hijo y es difícil, ya que no sé yo como persona, puedo cambiar o mejor, o si yo también tengo que buscar ayuda psicológica. Ok, sí estamos pues apenas formando parte de la familia Pinar del Bosque, ¿no? Bueno, pues bienvenidos familia. Creo que efectivamente algo que yo puedo hacer para facilitar el proceso de cambio es que yo también esté en un proceso de psicoterapia, que yo me mantenga asistiendo a los talleres de apoyo a las familias, que yo pueda asistir a un grupo de codependientes anónimos o de Al-Anon, que pueda leer acerca del tema de familias adictas, de adicciones, de codependencia, que me pueda, que me allegue de cosas que me den información, que pueda yo trabajar, ¿no? En esta situación, porque a mí lo que me gusta, lo que me encanta de este trabajo es que cuando las familias de verdad se comprometen en este proceso, no solamente cambia el familiar adicto que llega a la clínica, ¿no? Sino tocamos los corazones también de las familias y entonces este es un proceso de transformación familiar, ¿no? Es un proceso de cambio en donde al pasar el tiempo, al pasar los meses, incluso al pasar los años con algunas familias con las que todavía tenemos contacto, pues nos damos cuenta en que pues fue un proceso duro, doloroso, difícil, pero sin embargo los frutos pueden llegar, ¿no? Y
pues esa sería mi recomendación, familia Marcos. Acérquense a la clínica, acérquense a Ricardo y a Miguel Ángel, solicítenles terapia individual, ¿no? Creo que esto les va a ayudar mucho porque también van a poder recibir la parte psicoeducativa, ¿no? Y todo esto pues son herramientas para ustedes y para su familiar, ¿no? Bueno, a mí me gustaría cerrar como la parte del taller, ¿no? Con esta frase de Carl Jung, ¿no? Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y pues bueno, esta última palabra de transformación, pues es algo que justamente es lo que nosotros en la Clínica Pinar del Bosque pretendemos, ¿no? Que este sea un proceso de transformación no solamente para su familiar que está con nosotros internado, sino también que esta transformación toque a sus familias, toque a sus corazones y que mejore la calidad de vida, ¿no? Obviamente esto implica compromiso, implica trabajo, implica esfuerzo, incluso a veces implica también un gasto económico, ¿no? Pero pues creo que los frutos, si realmente nos comprometemos familia, pues vale la pena, ¿no? No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna otra pregunta. ¿Algo más que quieran compartir, familias? Listo. Ahora sí, ya que nos vemos todos. Ay, sí, gracias, Marta. Eso estaba tratando de hacer. ¿Algo más? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no, ya para ir cerrando. Lolita. Adelante. A mí me gustaría comentar